Hola, amados del Señor Jesucristo y mío también. Este es el segundo video de la serie Salvación se pierde, pero este es el primer video en donde vamos a comenzar ya a examinar esta doctrina de la salvación que va a ser por mucho tiempo, hermano. Quiero advertirte eso, va a ser mucho tiempo. Esta no es una simple opinión como la que di en el video anterior, la introducción. Al final yo te di mi postura. Pero esa es la mía y eso a ti no te va a servir, hermano. A ti lo que te sirve es la palabra de Dios. Pero ¿por qué lo hago de esa manera? Para que tú entiendas cuál es mi posición y veas que soy capaz de dejar mi posición a un lado, no imponértela ni querer enseñártela, sino que soy capaz de hacer mis pensamientos a un lado para estudiar la escritura, para escudriñar la escritura, y por medio de la escritura vamos viendo qué es la doctrina de la salvación, qué es esta salvación, más que una respuesta simplista, es decir, se pierde o no se pierde. Ya eso es muy simple, hermano, eso es muy básico, eso ni siquiera yo lo considero como algo espiritual, lo encuentro, lo categorizo como algo completamente carnal. ¿Por qué? Porque eso nos divide, hermano. Y eso es carnalidad completa. Entonces, haciendo esa salvedad, vamos a entrar en este estudio profundo y serio de la Escritura y vamos a conocer la doctrina de la salvación. ¿Qué significa ser salvo? ¿Qué es la salvación? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son los efectos internos, externos, etcétera, etcétera, etcétera? Hay mucho tema. Y con todo este tema, como les mostré en el primer video, ¿cómo vamos a dar una respuesta tan sencilla? No es sencilla la respuesta. La respuesta es bien compleja, es bien profunda, es bien espiritual. ¿Por qué? Porque tendemos a opinar y las opiniones no le sirven a nadie. Yo de eso estoy convencido, hermano. Yo puedo opinar que usted es blanco y usted me dice, no, yo soy negro. Y nunca vamos a llegar a acuerdo. Por eso la palabra de Dios, como se enseñó con los grandes hombres de la Reforma, decían que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. Por eso yo soy tan bíblico, por así decirlo. Me encanta poder enseñarte una doctrina en su amplitud. No solo mi posición, no solo lo que yo pienso, lo que yo creo que esto debiera de ser. No, yo te invito a estudiar la escritura. Y como ya has visto en las otras series, que las tengo todas a media, la única que he terminado, la introducción a la primera carta de Juan, ni siquiera hemos hecho un estudio profundo. Es solamente el estudio profundo de la introducción, para darte herramientas para que tú puedas interpretar. Pero este curso es doctrinal. Tengo que decirte, esto es doctrinal, es doctrina pura y dura, por así decirlo. Esto es fundamento bíblico, hermano. Esto es el fundamento apostólico. Todo lo que vamos a ver tiene un gran fundamento. Aunque yo voy a tomar algunos textos que son los más radicales, los más fundamentales, pero tú puedes con este documento, que una vez que tú ves el video, te comunicas conmigo al grupo del WhatsApp, yo ahí a las personas del grupo yo le envío el documento. Ahora usted puede ver los videos todas las veces que quiera y puede hacer las anotaciones que usted quiera. Pero si usted participa del grupo de salvación, se pierde, a esas personas yo le envío el documento, no se lo envío a todos. Porque tienes que estar en el grupo, porque yo envío la información y después voy chequeando. ¿Cómo vas, hermano? ¿Qué te pareció? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres hacer alguna acotación? ¿Quieres aportar alguna reflexión? ¿Quieres complementar la información? Eso es solamente para las personas que están en los grupos. Y los que no les interesa estar dentro del grupo pueden ver los videos, todo lo que quieran. Y hacer sus propios estudios bíblicos, si así lo desean. Pero si tú quieres el material que yo envío gratuitamente, y a todos los que quieran, tienes que ir al grupo. Bueno, amados hermanos, y antes de comenzar, quiero volver a insistir en el llamado: súmate al ministerio, apóyanos con tu vida, con tu persona, y si no quieres hacerlo de esa manera o vives fuera de Santiago
o simplemente no quieres participar de manera viva, así con tu persona, con tu presencia, puedes hacerlo por medio de una ofrenda también. Esta puede ser expresada en cosas para comer, vestidos, zapatos, productos de aseo para las personas en situación calle, o por medio de una ofrenda de amor expresada en dinero. Ahora, vuelvo a insistir, la ofrenda es la expresión de gratitud de tu corazón para con Dios, pero en beneficio de este ministerio y de las personas que están en situación calle, de los necesitados. No es más que eso. No te voy a prometer autos, casas en Miami, ni limusina, nada de eso, que todo eso es mentira. Solamente te puedo decir que cuando tú das alegremente, Dios te bendice. Y quiero hacer una reseña. La hermana Claudia de Perú, que por ella, a pedido de ella o por la inquietud de ella, estoy haciendo esta serie que es muy larga, ha sido la primera hermana que me ha enviado una ofrenda expresada en dinero. Hermano, no sabes cuánto eso bendijo mi vida. Y no es una gran cantidad, no son millones. Fueron 15.000 pesos chilenos y un poquito más. Amada Claudia, que el Señor te bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. No sabes lo que eso significa en mí. Y no estoy hablando del dinero que enviaste. Estoy hablando de la expresión de gratitud, porque eso confirma mi ministerio. Eso confirma que Dios está conmigo. Eso confirma que la administración que pude hacer ese día por medio de una llamada de celular, eso yo pude ver cómo Dios ministró tu vida. Y ese es el ministerio, ministrar vidas. Esto es solamente educación, es formación, es capacitación. Pero si tú quieres que tu vida sea ministrada, comunícate conmigo, comunícate. El Señor lo va a hacer. Bueno, vamos a comenzar. Y vamos a ver la naturaleza de la salvación. El tema de esta sección es el siguiente: lo que constituye la salvación o el estado de gracia. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es? No solamente de dónde viene, sino qué es. Entendamos qué es ser salvo, qué es estar en este estado de gracia. Y este estado de gracia o la salvación tiene 3 aspectos fundamentales. Y vamos a empezar. Estos 3 aspectos de la salvación o del estado de gracia, cada uno se caracteriza por un vocablo que suministra una ilustración clara de la bendición. Son 3 palabras: justificación, regeneración y santificación. Eso es salvación. Son 3 cosas, o 3 bendiciones, o 3 aspectos de esta salvación. Vamos a ver la primera. Justificación es un término judicial o legal. Ojo con eso. Esto nos recuerda una escena en los tribunales de justicia. El hombre culpable ante Dios y condenado recibe la absolución, se le declara justo. En otras palabras, es justificado. Usted delante del tribunal, como culpable, se le califica o se le absuelve de su culpabilidad y se le declara justo. Eso es justificación. Y vamos a ver el primer versículo bíblico. Tengo varios, hermanos, pero yo elegí un par. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice así: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ojo con eso, ojo, el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. Pregunto, ¿la ley fue dada para salvación? Buena pregunta. No, hermano. El objetivo de la ley no era salvar a nadie. Ojo. Sino mediante la fe en Cristo Jesús, el Mesías Salvador. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ojo, ¿para qué? ¿Para qué hemos creído? ¿Para qué hemos puesto nuestra fe en el Señor? ¿O por qué Dios nos ha revelado esta fe para ponerla en su Hijo? Para que seamos justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado.
Por eso la salvación es un estado de gracia. No es por obras. Es por la obra, pero no tuya, por la obra de Cristo en la cruz. Hechos 13, versículos 38 y 39. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados. Está hablando de Cristo. Y que todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, ¿entiende? Que por las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, hablando de Cristo, todo el que cree es justificado. El que cree, no el que pretenda ser justificado por guardar los 10 mandamientos. ¿Sabe por qué? Y no porque los mandamientos estén malos, y no porque los mandamientos ahora en Cristo no se puedan cumplir. El tema es que usted y yo no podíamos cumplir la ley de Dios porque no estaba el Espíritu de Dios en nosotros. Pero ahora que somos hijos, podemos vivir la ley de Dios. No vamos a poder cumplirla porque Cristo ya la cumplió. Entonces, como Él la cumplió, ahora nosotros podemos vivirla. Pero progresivamente, hermano. Eso es camino de santidad, caminar en la justicia de Dios. Pero ahora usted puede con el Espíritu de Dios. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, no va a poder vivir en santidad. Bueno, vamos a seguir. Recuerde, justificación es un término legal judicial. La única manera en que podamos ser justificados delante de Dios es por la obra de Jesucristo en la cruz. No hay otra manera. ¿Ya? Y eso es por fe. B, la regeneración. Ahora, más adelante vamos a profundizar los conceptos. ¿Ya? Esto es solamente a modo de entender el concepto de justificación. Ahora vamos a la regeneración. La experiencia interna o interior y la adopción nos sugiere una escena doméstica del hogar. Esta regeneración también es la adopción y nos hace pensar en una imagen o en una relación dentro de un hogar. Escuche bien. El alma, muerta en delitos y pecados, necesita una vida nueva, la cual es impartida mediante el hecho divino de la regeneración. La persona se convierte entonces en hijo de Dios y pasa a formar parte de su hogar o casa. ¿Qué quiere decir esto? Que la regeneración no viene de parte del hombre. El hombre no puede regenerarse a sí mismo. El hombre es regenerado por la acción de Dios en tu vida. Cuando Dios te justificó, luego comienza a regenerarte. Escucha estas citas bíblicas. Romanos 6:23, la conocemos todos los que evangelizamos. Porque la paga del pecado es muerte, pero, ojo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios. O sea, es la acción de Dios, lo que Dios hace, lo que Dios te da. Y este versículo es el más extraordinario. Tito, la carta de Tito es cortita, hermano, léala. Fundamental. Tito 3, versículos 5 al 7. Y vaya escuchando, cuando yo ensalce la voz o la eleve, voy a estar leyendo la parte que tengo subrayada. Voy a enfatizar esas partes. Él nos salvó. ¿De quién habla? De Jesucristo, el Salvador, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Si las hubiéramos hecho. Y si la hubiéramos hecho tampoco. No nos salvó por eso. Si la hubiéramos hecho, hubiésemos logrado cumplir los 10 mandamientos, hermano, tampoco hubiésemos podido ser salvos.
porque la ley no era para salvación. Ojo con eso. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Sabes por qué eres salvo? Porque Dios vio tu miseria y se movió a compasión. Eso significa misericordia. Por medio del lavamiento de la regeneración, ¿entiendes eso? Por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Quién hace la regeneración? El lavamiento. Esta nueva renovación, el Espíritu Santo. Dios. Él, hablando de Jesucristo, derramó sobre nosotros abundantemente. Voy a volver a leer. Por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Dios derramó su Espíritu en nuestros corazones, en nuestro ser, abundantemente por medio de nuestro Salvador Jesucristo, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos, según la esperanza de la vida eterna. Como somos hijos, somos herederos. Entonces nos entromete, nos mete, no puedo encontrar la palabra, hermano. Nos introduce en la casa de Dios, como hijos, como herederos. Gálatas 4, versículo 4 al 7, dice así: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que, la finalidad, redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Los que estaban bajo la ley no tenían la condición de hijos, sino de siervos o esclavos. Y porque ustedes son hijos, ojo, porque somos hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo, a nuestros corazones, clamando: Abba Padre. Por tanto, esta es la razón, está explicando todo este principio. Ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. La adopción. Ya no somos siervos ni del pecado ni de nadie. Ahora somos hijos de Dios. Dios nos metió en su casa, nos introdujo en su morada. A eso se refiere, que ahora tenemos acceso directo por medio de la persona de Jesucristo a su presencia, al trono de la gracia, como dice el libro de Hebreos. Entremos pues confiadamente al trono de la gracia con plena certidumbre de fe. Tenemos el camino para entrar directamente a Dios por medio de Jesucristo. Si usted saca a Cristo, usted no puede entrar. Pero si Cristo está en medio de su relación con Dios y usted puede ir libremente y confiadamente a la presencia de Dios. De hecho, no tiene que ir. Él ya lo puso allá. Usted está siempre en la presencia de Dios. Aunque usted no lo vea ni lo crea. Usted está allá, en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios vive en usted. Y usted vive en Dios. Si alguno está en Cristo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Porque Dios vive en usted y usted vive en Dios. Si guarda sus mandamientos, si cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y ama a los hermanos. Señales o dos señales de que usted es hijo de Dios y ha sido nacido de Dios, ha sido regenerado. C. El vocablo santificación nos sugiere una escena en el templo.
El término está relacionado principalmente con la adoración a Dios. Hecho justo en lo que a la ley de Dios respecta y renacido para vivir una vida nueva, el hombre o la mujer queda desde ese momento dedicado al servicio de Dios. Comprado mediante el precio, no se pertenece a sí mismo, no abandona el templo en sentido figurado, sino que sirve a Dios noche y día. Es santificado por Dios y se da a sí mismo a Dios. Mire, este es el caso de Ana, la profeta o la profetisa que estaba en el templo cuando presentan al Señor Jesucristo. Mire, Lucas 2, 36, 37. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, una judía, de tomo y lomo. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Estaba santificada, estaba apartada para el servicio. ¿Cuál era su servicio en este caso? Aparte de ser profetisa, sino que lo hacía con oraciones y ayunos, un servicio para Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. Una pregunta, pero dentro de la pregunta está dando la respuesta. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? El Espíritu está dentro de nosotros, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Está hablando que este cuerpo Dios nos lo ha dado, pero también ha dado el Espíritu, para que el Espíritu viva dentro de nosotros y somos templo de Dios. Porque han sido comprados por precio. No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios, porque Él nos compró. ¿Con qué nos compró? Con su sangre preciosa. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo y el espíritu son de Dios. Tú eres templo, te apartó para Él, para el servicio de Él. El hombre salvado es entonces aquel que ha cancelado su deuda con Dios, ha ajustado sus cuentas con Él, ha normalizado sus relaciones con el Hacedor, dedicado al servicio de Dios. En otras palabras, su experiencia de salvación o estado de gracia consiste en la justificación, regeneración y adopción y santificación. Al estar justificado, pertenece a los justos. Al estar regenerado, es un hijo de Dios. Al estar santificado, es un santo. Literalmente, una persona santa, apartada para Él. Ahora, pregunto, ¿se reciben todas estas bendiciones en orden de sucesión o en una forma simultánea? Existe ciertamente un orden lógico. Primero, el pecador cancela su deuda o ajusta sus cuentas en lo que respecta a la ley de Dios. Segundo, o luego, por estar su vida en desorden, tiene que ser cambiada. Tercero, o final, debe ser separado para vivir una vida nueva y servir a Dios. No obstante, las tres experiencias aquí descritas son simultáneas en el sentido de que, en realidad, no pueden separarse, aunque las separamos con fines de estudio. Las tres constituyen la salvación: justificación, regeneración y santificación. El cambio exterior denominado justificación es seguido de un cambio interno llamado regeneración, que a su vez es seguido de la dedicación o consagración al servicio de Dios. ¿Entendió eso? Se lo voy a volver a leer. El cambio exterior denominado justificación es seguido de un cambio interno llamado regeneración, que a su vez es seguido de la dedicación o consagración al servicio de Dios. No se puede recibir o no se puede concebir
que una persona realmente justificada no sea regenerada. Señal. Ni tampoco que una persona verdaderamente regenerada no sea santificada. Otra señal. Aunque la vida real, una persona salvada puede a veces violar su consagración, pero no es su conducta habitual. Te puedes equivocar, pero no puedes vivir en el error. ¿Ok? Es muy distinto. No puede existir salvación plena sin estas tres experiencias, como tampoco puede existir un triángulo verdadero sin tres lados. Son tres bendiciones que están unidas, hermano, así. Justificación, regeneración y santificación. Estas experiencias del creyente constituyen el fundamento de carácter triple sobre el cual se levanta la vida del creyente. Estas son las bases de tu nueva vida: santificación, regeneración, justificación. Partiendo de estas tres experiencias, la vida del creyente progresa hasta su consumación. Esta distinción triple regula el idioma del Nuevo Testamento hasta sus más ligeros matices. Se basa, toda la doctrina de la salvación se basa en esos tres aspectos. La salvación que viene de Dios. Y esta salvación es la obra de Dios, no es la obra de un hombre. Nadie puede ser salvo por sí mismo, porque quiere, porque Dios así lo ha dictaminado, porque Dios en su misericordia te ha salvado. Entonces vamos a pasar a ilustrar estos tres conceptos, estas tres bendiciones en tu vida. En relación a la justificación, escuche bien, hermano. Dios es el juez y Cristo el abogado. El pecado es transgresión de la ley, la expiación es satisfacción o pago. El arrepentimiento es convicción, la aceptación es perdón o remisión. El testimonio del Espíritu es de perdón, la vida del creyente es obediencia y su perfección es el cumplimiento de la ley de justicia. La salvación es también una vida nueva en Cristo. En relación a esta nueva vida, Dios es el Padre, procreador, Cristo el hermano mayor y la vida. El pecado es obstinación, voluntariedad, es decir, equivale a escoger nuestra propia voluntad en vez de la del jefe de la casa. La expiación es reconciliación, la aceptación es adopción, la renovación de vida es regeneración, el ser nacido de Dios, la vida del creyente es la crucifixión o mortificación de la vieja naturaleza, contraria a la nueva, y asimismo el nutrimiento o cultivo de esta última, de esta nueva vida. La perfección de esta vida es el reflejo de la imagen de Cristo, el unigénito Hijo de Dios. La vida del creyente es una vida dedicada a la adoración y servicio de Dios, es decir, una vida santificada. En relación a la vida santificada, Dios es santo, Cristo es el sumo sacerdote, el pecado es contaminación, el arrepentimiento es el tener conciencia de la contaminación, la expiación es un sacrificio expiatorio o propiciatorio a vida nueva del creyente, es dedicación o consagración en el altar. Es una nueva vida del creyente que se dedica o se consagra en el altar. La perfección de estos aspectos es la completa santificación del pecado y separación a fin de vivir para Dios. Todas estas tres bendiciones de la gracia fueron obtenidas o alcanzadas por la muerte expiatoria de Cristo. Y las virtudes
de esa muerte son impartidas al hombre por medio del Espíritu Santo. La obra de Cristo, hermano. Por medio del Espíritu Santo hemos recibido estas 3 bendiciones, hermano. Tremendas bendiciones. Hemos sido justificados, regenerados y santificados. Como satisfacción a las demandas de la ley, la expiación aseguró el perdón y la justicia del hombre, como abolición de la barrera que se interponía entre Dios y el hombre. Hizo posible nuestra vida regenerada, como sacrificio por la purificación del hombre de sus pecados. Su beneficio es la santificación y la santidad. Entonces, nótese también que las 3 bendiciones fluyen o nacen de nuestra comunión con Cristo. Esto no tiene que ver con tu obra. Esta es la obra de Cristo en tu vida. El creyente es uno con Cristo en virtud de su muerte expiatoria y de su espíritu que imparte vida. Nos hemos convertido en la justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ojo con eso. Y por medio de él tenemos el perdón de los pecados. Efesios 1:7 dice así: en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Apunta al cielo, hermano, cuando diga gracia, las gracias de Dios o las gracias de Dios. En él somos nuevas criaturas, nacidos de nuevos a una nueva vida. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Somos santificados en él. 1 Corintios 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nosotros. Y Él ha sido hecho para nosotros santificación. 1 Corintios 1:30 dice así: pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Se está refiriendo a Dios, la obra de Dios que Cristo hizo en la cruz, el cual se hizo por nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. La obra suya, no es tu obra, es la obra de Dios en tu vida, en tu alma. Y habiendo sido hecho perfecto, hablando de Cristo, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces podemos responder una pregunta hoy día, hermano. La salvación, ¿de dónde proviene? De arriba. La salvación ¿es eterna o condicional? Es eterna, porque viene de un Salvador eterno, porque Él es la fuente de salvación eterna, como dice el Hebreos capítulo 5, versículo 9. Entonces, amado hermano, ya hemos respondido 2 preguntas del primer video. La salvación no proviene de ti, proviene de Dios. Y si proviene de Dios, es eterna. La salvación es eterna, eterna salvación. Vida eterna, salvación eterna. Promesa de Dios, hermano. No es condicional, no es parcial, no es de a poquito, es completa. Completa salvación. Pero para que esa salvación sea visible, yo tengo que entender que ya he sido justificado delante de Dios.
Entonces, ¿cómo debo de vivir? Justamente, porque yo he sido regenerado por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué debo de vivir? Una nueva vida. Porque yo he sido santificado por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo debo de servir? Santamente a Dios, apartado para Él. Ahora, ¿qué es el servicio? ¿Qué es esta nueva vida? ¿Qué es ser justo? Es vivir en Cristo, hermano. Tú vives en Cristo y Cristo vive en ti. Y como dice el apóstol Pablo en Gálatas, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió y se entregó por mí. Es una nueva vida. O sea, tiene que haber fruto de salvación. ¿Y cómo se va a notar que tú eres salvo? Las personas que te rodean van a saber que has sido salvado. Va a haber testimonio. ¿Por qué? Porque vives justamente. Como ya tu carácter, tu condición delante de Dios de pecador pasó a ser justo, tienes que vivir como tal. Y que como el Espíritu Santo te ha regenerado, te ha hecho nacer en el reino de Dios, tienes que vivir la nueva vida. ¿Cuál es esa nueva vida? La vida en Cristo. Busca la palabra de Dios, escudriña. Ahí está la vida de Dios. ¿Cómo tienes que vivirlo? Te doy un tip. Tienes que vivir como Cristo vivió. Mira la vida de Cristo. Lee los evangelios y vas a ver cómo el Hijo vivía. Y te vas a dar cuenta que muchas cosas de las que están dando vuelta alrededor de tu vida no son la vida de Cristo. Son mandamientos de hombre. Ojo con eso, hermano. Ojo. Y pon oído. Y lo último, santificados para el Señor. Eso significa que fuiste apartado. Pero ¿sabes qué? Hay otra, esa definición de santo, que es apartados para o consagrados para, también tiene otra significancia que muchas veces pasamos por alto. También eso quiere decir que somos diferentes. De hecho, cuando el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos y le muestra el templo, cuando le pregunta, ¿y qué pasará con este templo? Y él dice, no quedará piedra sobre piedra. El templo era distinto, era diferente de los otros edificios. Jesucristo, cuando vino, era diferente a todos los seres humanos. Y nosotros debemos ser diferentes en ese aspecto de santidad. Tenemos que tener una vida distinta, diferente de la vida que el mundo nos enseñó a vivir. Por eso está la regeneración, por eso hemos sido justificados, por eso hemos sido santificados, para vivir una nueva vida. Pero esa vida es la vida de Dios, la vida de Dios. Mira, y con esto voy a terminar. Te voy a leer un versículo bíblico que está en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Tu vida está en Cristo. Tu vida es Cristo. Y la vida que tienes que vivir tiene que ser a la manera de Cristo. Así que, amados hermanos, antes de terminar les quiero recordar, súmate al ministerio. Tú ya sabes de qué manera, hay dos formas, con tu vida o por medio de una ofrenda. Y si tú tienes un ministerio, no dudes en pedirme que yo te apoye. Te puedo apoyar con la predicación en la calle o la enseñanza de la palabra del Señor. Pero también tengo otros ministerios. Si tú quieres ser ministrado por el Espíritu de Dios, llámame, hermano. ¿Tienes alguna duda con respecto a este tema? Ahí en el
canal de YouTube está mi WhatsApp y también está el correo electrónico. Comunícate conmigo. Si quieres ser ministrado por el Espíritu de Dios, comunícate conmigo. Si tienes alguna duda, si tienes alguna inquietud, si quieres participar en este estudio activamente, quieres compartir lo que tú ya tienes de parte del Señor, eso a mí también me edifica, hermano. No seas egoísta, comunícalo. Si quieres hacer alguna reflexión, si quieres hacer alguna predicación, si quieres tener una guía con respecto, bíblicamente hablando, con respecto a algún tema que tú quieres profundizar, comunícate, hermano. A medida que van saliendo estas necesidades, voy a ir haciendo las series de estudios bíblicos. Ya tengo 4. Primera carta de Juan, la cruz de Cristo, conociendo al Señor Jesucristo, y esta última, salvación. ¿Se pierde? Así que, hermano amado, que el Señor te bendiga, y como ya es costumbre decirte, suscríbete al canal, apoya este ministerio, ya sabes de qué manera, y trabajemos juntos. Quiero ofrecerte todo lo que tengo en este ministerio para apoyar tu ministerio. Yo sé que tú tienes un ministerio de parte del Señor. Quiero trabajar contigo. ¿Quieres levantar una obra nueva? ¿Quieres abrir tu casa para oración, para estudio bíblico, para predicar el Evangelio? Yo te apoyo, hermano. Yo te apoyo. Si no sabes hacerlo, yo te apoyo. Si tú quieres tener coinonía conmigo, quieres tener comunión conmigo, comunícate, hermano. ¿Me quieres conocer? Yo igual quiero conocerte. ¿Sabes por qué? Porque si yo soy discípulo de Cristo y tú también lo eres, entre los dos miramos al Señor, seguimos al Señor, aprendemos del Señor, pero también nos edificamos mutuamente. Así que súmate al ministerio. No pongas el cartel denominacional de tu congregación como que esa es la iglesia de Cristo. No, la iglesia de Cristo no tiene murallas, ni techo, ni piso, ni púlpito. La iglesia de Cristo somos nosotros. Unámonos, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque el cuerpo de Cristo está siendo cercenado, está siendo separado, está como Jack el Destripador, que es el diablo, cortando miembros por todos lados, y el cuerpo de Cristo está desparramado por todas partes, sangrando, hermanos, tendones por aquí, carne por allá, piel por el otro lado, órganos por acá. Unámonos, hermanos, unámonos, saquemos los letreros, saquemos esas cosas mentales que nos separan. La salvación se pierde o no se pierde, saca eso de tu mente, sácalo, hermano, intrúyete en la palabra y podrás responder tus propias preguntas. ¿Qué dirá el Señor? Pregúntale al Señor: Señor, ¿tu salvación se pierde o no? ¿Soy salvo, Señor? Pregúntale a Él, no le preguntan los hermanos, tratando de hacerlos caer. Estos dicen que se pierde, no me junto con él. No, estos dicen que no se pierde, no, con este tampoco me junto porque yo creo que se pierde. Hermano, estamos en eso desde hace muchos años y la iglesia ha sido dividida y cada uno tiene que dar cuenta por eso, hermano. Cada uno tiene que dar cuenta por eso. No sigas en eso. Termina con eso. ¿Quieres conocer si la salvación es eterna o es condicional? Instrúyete, hermano. No estés masticando pasto masticado, como dice el hermano Marcelo de Bolivia. No, vea la palabra, ahí están los pastos verdes, ahí está el agua fresca, hermano, en la palabra, en la oración, en el ayuno. Pero también está con los siervos de Dios que realmente, hermano, enseñan la doctrina completa, hermano, completa. Para que tus preguntas sean respondidas por el Espíritu de Dios, no por lo que yo pienso, no por lo que yo opino, no por lo que yo creo, por el Espíritu de Dios. Y eso está en la Biblia. Y como hijos de Dios tenemos responsabilidad. Y como discípulos de Cristo, doble responsabilidad. Tenemos que estudiar la Escritura, escudriñarla, para educarnos, para instruirnos, para ser enseñados, para ser corregidos, para ser disciplinados, pero para poder alcanzar a otros. Que la cadena del discipulado no muera contigo. Súmate al discipulado. Súmate a estos grupos de estudio, hermano. Súmate a estos estudios. Súmate a este ministerio. ¿Para qué? Para que estemos unidos y no se rompa la cadena del ministerio, del discipulado. Porque a eso nos mandó el Señor, a predicar el Evangelio a toda criatura, a toda lengua, a todo pueblo, a toda nación, y háganlas discípulos y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes.
Y le enviaré el Espíritu Santo para que les recuerde mis palabras, mis enseñanzas. Bueno, hermano, te hago nuevamente el llamado. Y me despido, como ya es costumbre. Shalom, shalom, Baruch Haba de Shem Adonai. Paz, paz, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor Jesucristo te bendiga y nos vemos en el próximo video. Clase número 2. Seguimos avanzando.